Vamos a arrancar, por supuesto, con el tema internacional del momento que nos ocupa acá porque hay muchas polémicas alrededor. Y es lo que ocurrió este fin de semana en Israel. Estamos en el tercer día de Israel después de que Hamas hiciera una incursión por tierra, aire y mar. Por supuesto, todo esto impacta a Colombia, no solamente porque hay dos colombianos que están allí, que están desaparecidos, que estaban participando en un festival de música, porque hay muchos colombianos que viven en Israel, sino además por la posición del gobierno colombiano. Hablábamos hace algunos minutos acá con el embajador de Israel en Colombia que decía, yo quisiera encontrar también en los comunicados de la Cancillería y del gobierno colombiano esa condena al ataque a los civiles en nuestro territorio. Juana, permítame arrancar acá por Julio César. Pues me parece penosa, vergonzosa realmente la actitud, sobre todo del señor presidente Gustavo Petro a través de Twitter respecto a lo que ocurrió en Israel este fin de semana, que digamos fue un crimen enorme, doloroso contra la humanidad y contra los valores que defendemos en Occidente. Pues que no recordemos lo que pasó el fin de semana, hubo una masacre, escuchaba al embajador hablar de más de 200 personas en un festival de música electrónica, y eso muestra muy bien de qué se trata esto. Esto no es un ataque de la población palestina, ni del Estado palestina ni siquiera, sino de un grupo extremista religioso que odia a Occidente por razones religiosas, y por eso uno de los ataques centrales de este fin de semana fue contra un festival de música que representa todos los valores liberales, de libertad, que representa también muy bien lo que es Occidente, ¿no? Es un ataque religioso directamente contra la libertad y la democracia, y nuestro gobierno, de manera muy vergonzosa, sale básicamente a crear una narrativa pues, de que esto es son unos ataques justificados, y nunca sale el presidente a condenar las muertes que vimos este fin de semana y el horror que vimos este fin de semana. A mí eso me parece realmente que trae vergüenza a los colombianos. Sí. Juana, ¿está realmente el presidente justificando este ataque de Hamas, o, como muchos también lo interpretan, lo que está haciendo es un llamado a la paz y a que no se ataquen civiles, no importa del bando del que sean? Este es un conflicto muy, muy complicado, porque esta es una guerra que empieza desde el 48 y es una guerra realmente territorial, ¿no? De unas tensiones por un territorio entre dos grupos, entre dos poblaciones, que lo que ha hecho es matar civiles de la manera más atroz posible, ¿no? Eso es algo que no se puede desconocer. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno colombiano, porque el gobierno colombiano no tiene las medidas, no tiene la infraestructura para dar un apoyo más que sea un apoyo moral o un apoyo en el que se llame tal vez simplemente a algo que yo sé que suena totalmente soñador en este momento, porque estamos hablando que desde el 48 además ha habido procesos de paz que no han funcionado en Israel, pero sí llamar a un acuerdo entre las dos partes. O sea, las únicas personas, y como ya lo dijo el embajador, van más de 1000 muertos de lado y lado. O sea, es una guerra atroz para todos, y se tiene que condenar pues la atrocidad del conflicto, más desde Colombia, que es un país que lleva casi el mismo tiempo en conflicto. Sí, en todo caso, Julio César, aquí también hay que poner las cosas un poquito en contexto, y muchos dicen, por supuesto, sin justificar lo que pasó este fin de semana, pero también hay muchos que dicen que lo que pasa es que el gobierno de Israel, este último gobierno de Benjamín Netanyahu, se radicalizó y está, digamos, promoviendo los asentamientos israelíes en territorio que se reconoce como palestino, y que también hay ahí una especie como de respuesta a todo esto que está pasando con los palestinos. Por supuesto que es un conflicto muy complejo, histórico, muy difícil, pero no hay que olvidar los hechos. Aquí fue un ataque en alevosía contra la población civil de un grupo terrorista, no hubo una provocación previa, fue un ataque sorpresivo, ¿no? Y hay una suerte de, si se quiere, neutralidad del gobierno colombiano, pero no es tal. Si usted se pone a ver lo que ha publicado el presidente Petro en su cuenta de Twitter este fin de semana, sin condenar el ataque contra la población civil israelí, ha llamado al régimen o al gobierno de Israel un régimen de apartheid, los ha tachado de neonazis. Sí. Posiblemente no hay peor ofensa para un judío que decirle neonazi,
Ha compartido noticias, por ejemplo, de Russia Today. Sí. Cosas que uno dice, Y pero ¿cómo ha es posible que retuiteado pase eso? además muchas cuentas pro-Palestina que parece que está tomando No hay ninguna neutralidad. veladamente Es una un posición. posicionamiento a favor Juana, antes de de darle Hamas. la palabra, quiero anotar también una cosa que es muy curiosa y es que inicialmente la Cancillería envía un comunicado en el que condena el ataque a civiles por parte de Hamas y después la Cancillería envía otro comunicado un poco más en el tono del presidente Gustavo Petro, en donde nunca menciona el ataque de Hamas y dice que propende por la paz y porque cada estado tenga su propio territorio. Ahora sí, Juana, para cerrar Mari, este tema y pasamos al yo siguiente. quisiera volver a la pregunta que le acaba de hacer a Julio, y es qué pasa con Netanyahu, ¿no? Netanyahu ha propuesto un gobierno mucho más extremista, de extrema derecha, en el que su idea es el conflicto, ¿no? Y de verdad ha dicho, vamos a acabar con Hamas, vamos a ocupar más tierras, y esto fue apoyado por gran parte de la población israelí porque votaron por él. Pero ahora también hay grandes recriminaciones hacia él, ¿no? Dicen, Sí. la mano dura que usted propuso, pues no está funcionando porque miren lo que acaba de pasar. Uno de los ejércitos y sistemas de inteligencia más sofisticados y avanzados en el mundo es el de Israel. El presupuesto que se va en defensa es enorme. Entonces digamos que además ahora está pasando lo peor que podría pasar, el descontento también de la población Sí. con Netanyahu. Y por eso esa también era una de mis preguntas con el embajador. ¿Cuánto va a durar esta guerra? Porque es que la superioridad militar de Israel es muchísima indiscutible. frente al mundo, no ni siquiera frente a solamente este grupo Hamas. Pasamos a nuestro siguiente tema y es el tema de lo que pasó este fin de semana con las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Se decía inicialmente que ese día iba a arrancar formalmente la mesa de diálogos y el cese bilateral, pero no pasó ni una cosa ni la otra. Entonces, Juana. Quedamos con los crespos hechos, como se dice, creo que era algo muy esperado por todo el país y sobre todo por la comunidad. La comunidad en Tibú le gritó al comisionado de paz, a Danilo Rueda, diciendo, usted no se puede ir de acá sin firmar. Usted nos prometió que iba a venir a firmar y que íbamos a firmar un cese de hostilidades, que iba a empezar la mesa de negociación. ¿Usted cómo va a venir? Llegó tarde además a un acto que finalmente era un acto pues como imaginario, Sí. porque no habían llegado a un acuerdo antes de este evento. Julio César, me quedan 40 segundos. No, pues, cero voluntad por parte de este grupo que ya traicionó el proceso de paz que ejecutó, que desarrolló Juan Manuel Santos, y nos lo ha demostrado una y otra vez. Hace unos días hablábamos de cómo asesinaron a una maestra y a un obrero de construcción en Timba, Cauca. Sí. Se han cansado de demostrarnos que no tienen ninguna voluntad de paz. Esto es otro episodio más en esa seguidilla, que es la seguidilla de demoler, de hacer cenizas el proceso de paz, básicamente. Se dice que el 16 de octubre arrancaría el cese bilateral del fuego, pero sin embargo en ese momento estamos en una pausa en las operaciones ofensivas. Entonces uno se pregunta, ¿eso no es un cese bilateral del fuego tácito también? Queda la pregunta sobre la mesa, ancha. Vamos a analizar los resultados de esta última encuesta. Parece que los punteros se vuelan definitivamente, que se consolida quienes pasan a segunda vuelta en Bogotá. Análisis, Juana y Julio César. No, buenísimo este tracking. Me parece que además es una metodología muy interesante y mucho más clara para la ciudadanía, ver cuál es la evolución del voto en estas semanas. Bueno, Bolívar pasa a segunda vuelta, definitivamente. Yo creo que ahí ya la distancia con Oviedo cada vez va a ser más grande y lo vamos a poder ver en estos tracking que ahora van a ser mucho más seguidos, pero es lo más probable que Oviedo pues ya a segunda vuelta no pasa. Muy interesante también que Fico sigue igual de fuerte en Medellín, eso sí no varía. La llegada de Quintero a esa campaña es como si no pasó nada, hubiera podido renunciar, no impacta nada. Me imagino que por la poca popularidad que tiene el exalcalde Quintero. Y me pareció muy interesante Bucaramanga, porque en Bucaramanga también el segundo puesto está en un empate técnico y el candidato favorito se despegó enormemente. Julio César, dos temas con usted. Cali, por supuesto, Sí. su ciudad, porque ahí hay también una variación muy importante después de esta decisión de Diana Rojas con Alejandro Eder y la posibilidad de que no haya segunda vuelta en Bogotá. Es que yo creo que sí, Carlos Armando Galán está muy cerquita. Sí, bueno, en Cali parece que ha funcionado parcialmente la alianza entre Diana Rojas y Alejandro Eder, porque Eder en el tracking anterior venía con 15%, debería estar cerca del 30%, pero llega a un 25% con esa alianza con Diana Rojas. Roberto Ortiz sigue muy sólido, cerca todavía del 40%, aunque perdió 5 puntos. Yo siento que esa puede ser, digamos, la elección más competitiva, porque de alguna manera en ciudades como Medellín, Barranquilla, incluso también ya en Bucaramanga,
pues tenemos unos escenarios como bastante claros, ¿no? Y en Bogotá lo que uno está viendo es que los candidatos que van, digamos, atrás, ¿no? Jorge Luis Vargas, Molano, van perdiendo fuerza y se van aglutinando los votos en los dos primeros, ¿no? Sí. Y eso podría darle chance a lo que dices tú, Maritza, de que Carlos Fernando Galán pueda ganar en primera vuelta. Pues señores, muchísimas gracias. Ahí está el análisis de la encuesta de GAT3 para Noticias RCN.